con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se aprueba. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Aprobada el acta, señor presidente. Pasamos al siguiente asunto. Se recibieron las siguientes comunicaciones. Una del senador Teófilo Torres Corzo, con la que remite el informe de trabajo de la participación de la delegación del Congreso de la Unión en la 26ª reunión anual del Foro Parlamentario Asia-Pacífico, celebrada en Hanoi, República Socialista de Vietnam, del 18 al 21 de enero pasados. Una del senador Mario Delgado Carrillo, con la que remite su informe legislativo correspondiente al primer periodo de sesiones ordinarias, el tercer año de ejercicio de la 63ª legislatura. Una de la senadora Marcela Guerra Castillo, con la que remite su quinto informe de actividades laborales correspondientes al segundo año de ejercicio de la actual legislatura, y una de la senadora María del Rocío Pineda Gochi, con la que remite el informe de su participación en la reunión de la mesa directiva del Parlamento Latinoamericano y Caribeño que tuvo lugar el 23 de febrero del año en curso en Panamá, Panamá. Es cuanto. La Asamblea ha quedado enterada. Pasamos al siguiente asunto. Asimismo, se recibió una comunicación suscrita por la senadora Angélica de la Peña Gómez, por la que presenta moción de procedimiento. Tiene el uso de la palabra la senadora Angélica de la Peña, desde su escaño, por favor. Sí, desde mi escaño, presidente. El 1 de marzo le hice llegar a usted como presidente de la mesa directiva del Senado una comunicación donde estoy expresando mi preocupación e inquietud respecto del funcionamiento que debe caracterizar a quien preside este órgano parlamentario. Creo que es muy clara la ley orgánica en el sentido de que quien conduce los trabajos desde la mesa directiva tiene que garantizar preceptos que es importante reafirmar. Uno de ellos establece con toda puntualidad el carácter de imparcialidad que tiene que distinguir a este encargo. Además, presidente, debo recordar que usted es la segunda vez que preside el Senado de la República y hay una diferencia, si me permite expresarlo con puntualidad y con mucho respeto, cualitativa respecto del funcionamiento que le caracterizó a usted como presidente de la mesa directiva en la primera ocasión respecto a ahora. Puedo entender y podemos entender que se da la actitud que hoy le observamos en el marco del contexto de una contienda electoral. Una contienda electoral que siempre se caracteriza porque los ánimos se suben, porque en los últimos tiempos la elección en nuestro país se caracteriza también por una guerra sucia. En fin, eso no lo vamos a poder evitar ni usted ni yo, y mucho menos desde aquí. Pero me parece importante destacar que la comunicación que motivó que yo le dirigiera a usted un oficio el pasado 1 de marzo tiene que ver precisamente con la intención de que usted pueda tomar las previsiones pertinentes para comportarse como lo que es el presidente de los 128 senadoras y senadores. No se trata de ninguna manera, señor presidente Cordero, de limitar o de menoscabar y mucho menos de derogarle a usted su derecho de libertad de expresión que tiene como cualquier persona, sino simplemente a atender lo que desde las propias reglas, que desde la ley orgánica del Congreso de la Unión y el propio Senado de la República nos hemos dotado para que el trabajo que se realice desde la investidura que usted representa, siendo el presidente de la mesa directiva y representando a todo el Senado, se haga, como dice la propia ley, apegado a la imparcialidad. El día de hoy
porque además usted ha respondido también a los cuestionamientos que yo he hecho público, también preocupada y exigiendo que se respete la regla. Usted nuevamente hoy en un periódico vuelve nuevamente a dar declaraciones contra Ricardo Anaya, pero además mire lo que dice: líder del Senado pide a instituciones no ceder a chantajes de Anaya. Es decir, no hay manera de que haya una diferenciación respecto de la investidura que usted representa de estos 128 senadoras y senadores respecto de su libertad de opinión y de expresión a la representación que tiene, como dice aquí el titular, líder del Senado. A mí me parece que eso debe evitarse, de tal manera que ustedes han decidido que la comunicación pase a ser analizada, según tengo entendido, por la mesa directiva, que yo respeto mucho. Estaba representada la pluralidad de este Senado de la República en quienes la integran, de tal manera que sigo reiterando que no se utilice la representación que usted tiene como presidente de la mesa directiva, extralimitándose en una opinión que ya está prácticamente definida en contra de Ricardo Anaya. Ojalá que esa misma actitud que tiene contra Ricardo Anaya también la tuviera con otros funcionarios que también han sido señalados de que están involucrados en hechos delictuosos. Yo creo que hay que tener mucho cuidado. Hay que tener siempre presente las normas que nos hemos dado, y yo le agradecería muchísimo que se entienda el sentido genuino de mi preocupación vertida en esta comunicación que yo le he dado como presidente de la mesa directiva, para que en función de nuestras propias reglas usted pueda entender que no puede estar, en función de su libertad de expresión, no puede estar usando la presidencia de la mesa directiva del Senado para estar reiteradamente atacando a uno de los contrincantes de la contienda electoral. Es cuanto, y le reitero que extraño muchísimo el comportamiento que a usted le caracterizó el primer año en que usted fue presidente de la mesa directiva. Por cierto, quienes han estado en esa función en los siguientes años lo han hecho bien, pero ahora sí me extraña este cambio en el comportamiento que usted tiene, y por favor le solicito que pueda garantizar, como dice la ley orgánica, la imparcialidad de su representación como presidente de la mesa directiva, y en todo caso, pues si usted quiere hacer uso, como en su derecho está, pues simplemente no puede ser abstracción de que usted está siendo presidente de la mesa directiva y nos representa a todos. Gracias, senadora. Tiene el uso de la palabra el senador Tapia. Muchas gracias, señor presidente. Primero quisiera expresar en nombre propio y en nombre de mi grupo parlamentario el absoluto apoyo a la presidencia que usted conduce. No es posible que pretendan algunas compañeras o algunos compañeros senadores traer la arenga electoral al Senado de la República. Creo que eso es inadmisible. Reconocemos el derecho de libertad de expresión que tiene el senador Ernesto Cordero en su calidad de senador, ya que nunca se ha pronunciado ni como presidente de la mesa directiva del Senado, ni como miembro de una fracción, simplemente como senador de la República, y para eso le otorga a la Constitución el fuero para expresarse libremente y expresar sus ideas, les guste o no les guste. Ha habido otros antecedentes de presidentes de las mesas directivas del Senado que lo han hecho y no veo que lo hayan refutado como aquí lo dicen. Todos los senadores tenemos el derecho a expresar nuestras opiniones con total libertad, e incluso en ocasiones aún contraviniendo las expresiones de nuestro grupo parlamentario. El senador Ernesto Cordero ha sido objetivo e imparcial, y no hay que confundirnos. No metamos la arenga electoral. El 1 de julio todavía no está escrito. El presidente del Senado, como todos los senadores, tenemos la libertad de ejercer nuestra opinión y nuestro derecho a manifestarnos sin ser reconvenidos. Ejercer la moción de procedimiento promovida por la senadora
es permitir que se vulnere el libre espacio de la libertad de expresión a que todo ciudadano tenemos derechos. La acción de expresar su opinión de manera personal y libre no violenta ninguna disposición prevista en las leyes ni reglamentos que rigen el Senado ni el Congreso General. Se trata de una acción motivada por solamente intereses políticos electorales, y no nos dejemos engañar. Eso es lo que los motiva. No los motiva el respeto a las leyes ni a la Constitución. Los motiva la agenda y la arenga político-electoral desde una tribuna para poder defender lo indefendible. El artículo 61 de nuestra Constitución Política establece que los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellos. Las manifestaciones vertidas por nuestro presidente del Senado representan una inquietud general de la población y, lejos de vulnerar la pluralidad que distingue a esta soberanía, emana de la preocupación de legisladores de distinto partido e incluso de su mismo partido. En el grupo parlamentario del PRI consideramos que las declaraciones del senador Ernesto Cordero en relación a las acusaciones en contra de Ricardo Anaya por el presunto lavado de dinero han sido a título personal y no reflejan la postura del Senado de la República. El senador Ernesto Cordero es libre de opinar no solo sobre el actuar de la Procuraduría General de la República, sino sobre los casos de corrupción a los que está vinculado ese señor Anaya. Ningún candidato, por el simple hecho de serlo, debe estar fuera del marco de la ley. Por el contrario, su actuar, patrimonio, estilo de vida deben corresponder con el desempeño empresarial o como servidor público. Eso es lo que está en juego, que lo aclare nada más el señor Anaya. Como presidente de una de las cámaras del Poder Legislativo, tiene la responsabilidad de vigilar que las instituciones del Estado de Mexicano cumplan con sus funciones legales y constitucionales. En este caso, el objetivo es que la PGR realice la investigación objetiva, profesional e impersonal. No estamos pidiendo que se aclare o no se aclare, estamos pidiendo que se ejerza el poder de la Procuraduría General de la República, senador. Ricardo Anaya, lejos de aportar elementos y pruebas que permitan explicar el origen de su patrimonio, se ha desempeñado solamente en crear cortinas de humo para seguir engañando a los mexicanos, para no rendir cuenta sobre su presunto enriquecimiento ilícito. Nuestro apoyo a la presidencia del Senado y a la mesa directiva, y no traigamos el contexto electoral y contaminemos el Senado de la República. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Tapia. Han solicitado también para este asunto la senadora Laura Rojas, el senador Isidro Pedraza, el senador Gerardo Flores, el senador Javier Lozano, la senadora Graciela Ortiz, el senador Jorge Luis Lavalle, el senador Raúl Gracia, el senador Salvador Vega, la senadora Adriana Dávila. Entonces, bueno, si les parece, escuchemos las opiniones de los compañeros para poderle dar trámite a este asunto. Tiene el uso de la palabra desde su escaño la senadora Laura Rojas. Muchas gracias, senador Cordero. Miren, compañeros, quien ha traído el proceso electoral al Senado ha sido precisamente el senador Cordero, usando la visibilidad y la voz pública que le da el ocupar la presidencia del Senado de la República para denostar a un candidato. Hay que ser muy claros y sinceros. No tiene la misma cobertura mediática cualquiera de los senadores que la que tiene el presidente de la mesa directiva. Pero más allá de eso, más allá de la cobertura mediática, de la visibilidad que le da la posición para la que fue electo por una mayoría de senadores, su función principal es la de garantizar el funcionamiento correcto del Senado. Y eso implica una actitud institucional, una actitud neutral que garantice el respeto de todos los grupos parlamentarios. Y a eso, senador Cordero, usted ha faltado. Por eso es que desde la bancada del PAN, la mayoría de los senadores del PAN nos sumamos a la moción que el día de hoy presenta la senadora Angélica de la Peña y le pedimos que haga cumplir la ley y la Constitución como protestó cuando tomó protesta de la presidencia de la mesa directiva del Senado de la República. Gracias, senadora Laura Rojas. Sonido en el escaño el senador Gerardo Flores. Muchas gracias, presidente. Yo solo para, al igual que el senador Tapia,
manifestar primero el apoyo del Grupo Parlamentario del Partido Verde a la gestión del senador Ernesto Cordero como presidente de la mesa directiva. En segundo lugar, para señalar de manera muy concreta que no veo ningún elemento que motive esta solicitud de moción que se ha hecho, no veo por ningún lado algún tema concreto que justifique la presentación de esta moción. La mesa directiva, encabezada por usted, ha actuado de manera apegada a la norma, de manera apegada a la legislación. No conocemos un solo asunto en el Pleno del Senado de la República que se haya apartado de las buenas prácticas parlamentarias, que se haya apartado de la norma. Por lo tanto, decir o venir a argumentar aquí o presentar una moción señalando una parcialidad del presidente de la mesa directiva es un despropósito total. Nuestro apoyo absoluto al presidente Ernesto Cordero, nuestro apoyo absoluto para que en el uso de sus atribuciones como senador de la República y en el uso de su derecho a pronunciarse con apego a la Constitución, en el uso de la libertad de expresión, no podemos venir aquí con un señalamiento de una moción que tiene que ver con la conducción de los trabajos del Senado para tratar de coartar su libertad de expresión. Él está en todo su derecho de expresar lo que piensa y en ningún momento ha utilizado pronunciamientos de ese tipo como los que se le señalan en el seno del Senado, en los trabajos del Pleno del Senado de la República. Por lo tanto, venir a pretender coartar su libertad de expresión, a pretender descalificarlo, incluso a temerariamente venir a decir aquí que su conducción del primer año es muy distinta cualitativamente de la de este año, lo digo con todo respeto, es un despropósito, es muy temerario, porque son tiempos completamente distintos, la conformación del Senado es completamente distinta a la del primer año. No podemos aceptar que se vengan a utilizar ese tipo de argumentos subjetivos para tratar de coartar la libertad de expresión de cualquiera de los senadores, aún se trate del presidente de la mesa directiva del Senado. Nuestro respaldo total a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde. Muchas gracias, senador Flores. Tiene el uso de la palabra el senador Isidro Pedraza. Gracias, señor presidente. Miren, aquí estamos viendo una estrategia que frente a la debilidad del candidato priista que no ha crecido, han tratado ahora de anclarse y querer debilitar la presencia del candidato que más avance ha tenido y que en este sentido, haciendo una campaña de difamación, una campaña donde exhibe las debilidades de quien denuncia. ¿Por qué tuvieron que ir fuera del PRI a traer un candidato? Porque la moral y la ética de los priistas no les daba para tener un candidato priista, porque la gente identifica al PRI como el partido de la corrupción, como el partido del saqueo, como el partido que ha violado y promovido la impunidad en este país. Por eso tuvieron que ir a buscar a uno que diga que no es priista, pero ahora anda tratando de decirles a todos que es priista para que lo apoyen. Y en esa indefinición de personalidad política de un candidato débil, que no crece, que no asegura, que no da confianza al electorado, tratan de debilitar la imagen de un candidato que tiene principios, que tiene convicción, que tiene propuesta, que tiene valor, que tiene orientada una campaña para poder promover en este país un nuevo régimen de gobierno. ¿Qué está en discusión ahorita? En discusión ahorita está fundamentalmente seguir anclados al pasado y con partidos que tienen un pacto de impunidad para poder generar encubrimientos. Díganme la Procuraduría qué hace en el tema de Odebrecht,
Díganme qué hace la Procuraduría en el tema de la estafa maestra. Díganme qué hace la Procuraduría en el tema de Sedesol. Díganme qué hace la Procuraduría en el tema de la Sedatu. Díganme qué está haciendo la Procuraduría en el caso del tipo más ladrón de este sexenio, que es Ruiz Esparza, que ha hecho los negocios más sucios y las obras más asquerosas en la administración pública. Hoy los encabezados de los diarios dan la gran opacidad con la que se hace la obra pública en este país, donde el 70% de la obra es vía adjudicación. Eso habla de una moral dispuesta a los moches y a la corrupción. El candidato que hoy tratan de debilitar no tiene nada tras de sí de recursos públicos de haber administrado. Ellos, Mid, Rosario, Esparza, tienen el señalamiento de haberse malversado recursos públicos. Ahí están las 4 denuncias contra MID, ahí están los señalamientos contra Sedesol, ahí están muchos señalamientos que este gobierno no ha querido investigar. Yo creo que Cordero no tiene que hacerle comparsa ya a este candidato que no da. El presidente de este Senado se desvía del camino al tratar de manifestar su inconformidad por la decisión de un candidato que él no comparte en su partido, al quererle ganar la vocería a nuestro amigo el senador Lozano. Creo que usted, si quiere estar de vocero, debería de pedir licencia para hacer ese trabajo. Tiene libertad de opinar, tiene libertad de manifestarse, pero no es la posición del presidente de la mesa directiva del Senado el que genere desde las instituciones también la percepción de una campaña encaminada como estrategia de gobierno a debilitar el avance del candidato más fuerte en este país. Por eso creo que hacer este señalamiento es oportuno. Hacer este señalamiento va a ayudar a que en el Congreso, respetando cada quien la posibilidad que tiene de hacer uso de la palabra, de tener simpatía política, de tener definiciones políticas, se traslade la trinchera que le corresponde. De este lado estamos los que no estamos en función pública para la campaña, pudiendo declarar, intervenir y respaldar. Yo le pido que en ese sentido pueda conducirse con respeto y apego a lo que significa la presidencia del Senado. Hacer este señalamiento no es incorrecto, es la mejor manera de decir las cosas. Tiene usted en verdad fuero, tiene usted la libertad de opinar como lo considere conveniente, pero equivoca el procedimiento. Hay formas y tiempos para poderlo hacer. Muchas gracias. Gracias, senador Pedraza. Tiene el uso de la palabra el senador Jorge Luis Lavalle. Senador Lavalle. Gracias, presidente. Bueno, después de escuchar a mis compañeras y compañeros senadores con mucho respeto, yo creo que, pues bueno, esta moción que pide la senadora de la Peña, pues me parece totalmente improcedente. Yo creo que todos aquí en el Senado pues tenemos dos papeles, ¿no? Uno, el papel que jugamos en este pleno, donde cada quien tiene ciertas responsabilidades. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, como es el caso de Angélica de la Peña, la nueva presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, como es el caso de Laura Rojas, el caso del presidente del Senado, como es el caso del presidente Cordero. Cada quien jugamos un papel y, como bien decían mis compañeros, pues cada quien tenemos diferentes focos. Así como acusan que el presidente Cordero pues tiene muchos focos aquí en el Senado, pues bueno, la presidenta Rojas pues tiene muchos focos internacionales y ella pues fuera del Senado, en su parte como ciudadano o como militante, que está en todo su derecho, pues está apoyando un candidato abiertamente y pues en todos estos foros también lo está apoyando. Eso no lo hace ni regular, ni legal, ni nada por el estilo. Simple y sencillamente, cada quien tenemos un cargo y una responsabilidad, y en este caso, pues el senador Cordero, cuando declara ante los medios, pues tampoco les puede negar una entrevista. Si un medio de comunicación le hace una pregunta sobre un tema que tenga que ver con el Senado, no me ha tocado una sola vez, no solamente en sus dos presidencias,
sino en los 5 años que llevamos acá, de no ver respuestas totalmente institucionales, claras e impecables técnicamente. Eso es algo que nadie le puede señalar al senador Ernesto Cordero. Ahora bien, si un medio de comunicación te pregunta sobre temas ajenos al Senado de la República, pues también estamos en nuestro derecho de contestar, como él lo ha hecho y como estoy seguro, prácticamente todos los 128 que estamos aquí lo hemos hecho. Entonces, yo sí le manifiesto, senadora, pues mi desacuerdo con este punto. Le manifiesto también al senador Cordero todo mi apoyo, no solamente por su profesionalismo, su institucionalidad y la manera totalmente imparcial en la cual siempre se ha conducido en los asuntos que tiene que ver con el Senado de la República y con la mesa directiva. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Lavalle. Tiene el uso de la palabra la senadora Adriana Dávila. Gracias, presidente. No resulta extraño en lo absoluto que el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde de México puedan salir, por supuesto, a su defensa. Fueron ellos quienes lo propusieron y fueron ellos quienes lo tienen efectivamente en la mesa directiva. Permítame dirigir no solo al presidente de la mesa directiva y le pediría, por favor, si me pudiera mirar, porque sé que está usted ocupado con su teléfono y quizá el tema de ignorar las voces que nosotros hemos planteado, a usted me unió una gran amistad, presidente. Se lo voy a decir como hombre, se lo voy a decir como amigo y se lo voy a decir también como presidente y político de la mesa directiva. Usted en este grupo parlamentario, senador Cordero, tenía el respeto de 38 compañeros por su congruencia, por su honradez, por lo que significaba evidentemente su posición dentro del grupo. Un liderazgo que dilapidó al verse inmerso en una serie de circunstancias de carácter personal que no le permitieron entender la diferencia entre ser secretario de Estado, ser senador y ya no estar en el poder. Usted ha usado esta mesa directiva de manera lamentable. Las declaraciones que ha hecho no tienen que ver con su encargo en la mesa directiva. Por supuesto que el PRI está feliz junto con el Partido Verde de México porque el pleito pareciera ser que es entre panistas. Lo lamentable es ver cómo un partido que está a punto de fenecer en la presidencia de la República, un partido que no tiene la mínima calidad moral. Yo los escuché, compañeros, les pido a ustedes también que me escuchen, con mucho respeto, se los pido. Este partido que está a punto de fenecer, que está feliz justamente por este tipo de cuestiones, este partido que no tiene más que hacer en la presidencia de la República ni en ningún otro cargo, porque 11 gobernadores del Partido Revolucionario Institucional tienen acusaciones verdaderamente serias. Ese partido está usando todos los instrumentos a su alcance para lavarse las manos. Yo lamento el papel tan deshonroso que a usted y a otros compañeros de la bancada le dieron y ustedes aceptaron. Ese papel, señor Cordero, le quita a usted, senador, toda la calidad que tenía para muchos de nosotros en el seguimiento al que le podíamos dar. Ese papel que le asignaron ellos, pero que usted aceptó, ese papel no lo hace el hombre que yo conocí. Ese papel no lo hace el político al que yo admiré, no lo hace el político al que yo seguí durante mucho tiempo, apoyé y trabajé para su candidatura. ¿Saben qué lo convierte? Lo convierte en un vocero de un partido que no tiene la calidad moral para ir a luchar. Porque así como hoy están intentando levantar a su candidato, que por supuesto no levanta, también están siendo omisos al señalar a otro candidato, por supuesto, que está aparentemente ya en este pacto de impunidad. A ese que ya le dejó decirle innombrable al innombrable, porque hoy forma parte de su equipo, ya le pusieron nombre. Ese que tiene en su lista de representación proporcional en el Senado de la República a un líder sindical que además de no tener los requisitos constitucionales para ser senador de la República, también estafó a muchos y a cientos de mineros. Ese que tiene en su lista de la representación proporcional a una
persona acusada de secuestro. No he visto en lo absoluto al PRI pronunciarse al respecto. Tampoco lo he visto a usted pronunciarse en ese mismo sentido. No se puede en el Senado, en su cargo o en cualquier otro tener justicia selectiva. La justicia selectiva, presidente Cordero, la justicia selectiva no le corresponde a usted. Por eso no tienen un procurador, tienen un encargado. Por eso tuvieron acéfalas todas las instituciones de la Procuraduría en materia de derechos humanos. Por eso son omisos, por eso son verdaderamente descarados y cínicos al participar en este tema. Y la gente que está hoy siendo apoyada por el PRI, que es el candidato de Morena, que es Andrés Manuel López Obrador, que reitero ya le puso nombre, ya tiene nombre, ahora sí el innombrable ya se puede llamar por su nombre, ahora sí ya va a perdonar a todos. Ese perdón público que ya hizo Morena es el que están pagando ahorita los priistas, es el que están ahorita dándose, porque hasta su propia gente se está yendo para allá. Mandados, no lo sé si para allá, no sé si mandados. Y los que se fueron del PAN, presidente, se fueron justamente por eso, porque en otros lados les dieron una posición, esa que usted me enseñó en algún momento que no era necesario tener, porque la dignidad no se cuenta por el número de posiciones que tienen. Sus problemas personales, internos, presidente, los trajo usted a la mesa directiva y lo lamento muchísimo. Su estatura, presidente, era mucho más que eso. Usted la dejó en este tamaño. Gracias, senadora Adriana Dávila, por sus comentarios. Tiene el uso de la palabra la senadora Diva Gastelum. Venga, senadora. Utilice su ejercicio. Debo de admitir que llegué cuando el debate estaba empezado. Lo que a mí me preocupa y me preocupa mucho es el traslado de cosas y dimes y diretes que debíamos de estar empeñados como lo estamos. ¿Cuántas sesiones nos quedan realmente? Yo les pregunto, ¿y cuántos temas pendientes tenemos? Esta es una estrategia que la traen de afuera, porque lo más grave es que todo lo que se dice afuera es verdad. Entonces yo le quiero decir algo, presidente. Por ejemplo, el jueves, que es un día muy importante, aquí en el Senado de la República van a pasar cosas muy interesantes que usted promovió, por cierto. Aquí las que estamos, y que no somos muchas, que nos dedicamos al tema de derechos humanos, al tema de mujeres y niños, nos importa mucho la declaratoria que el día de mañana, el día jueves, usted firmará para el alto a la violencia laboral dentro del Senado. Pero van a pasar muchas cosas todo el día, el nombramiento de la mediadora y demás. No entiendo a qué se debe traer cosas aquí cuando el tiempo apremia en cosas importantes que tendríamos que estar desahogando. No es momento. Hay las instancias, el que esté limpio, pues que lo demuestre que esté limpio en otra instancia que no sea esta. Pongámonos a hacer la chamba que nos corresponde. Yo al contrario, presidente, yo le quiero agradecer enormemente todo lo que ha hecho por el tema que nos corresponde. Exactamente en el tema de violencia política, usted nos está apoyando para poder resolver algo que sí importa. Los demás no son menores de edad, que se defiendan ellos, que saquen la cara a ellos, que demuestren de qué están hechos. Yo no me voy a referir a los candidatos porque aquí no es un partido, es una Cámara y a eso nos debemos de dedicar. Por favor, presidente, ocupémonos de las pocas sesiones que quedan y del mucho listado de asuntos que tenemos pendientes. Lo digo por el tema de niños, de familia, especialmente de mujeres. Yo al contrario, presidente, lo felicito por la valentía que tuvo de echar adelante un tema tan delicado como es el acoso y el hostigamiento sexual y laboral que al interior del Senado de la República se estaba dando. Mi respeto y admiración a su persona, y no hay que cambiar, no hay que ser bipolares. Primero dicen que es muy bueno Cordero y al rato dicen que es muy malo, no entiendo. Yo por eso sigo diciendo que usted es excelente presidente de la mesa directiva. Gracias, senadora Gastelum.
Tiene el uso de la palabra el senador Raúl Gracia de su escaño. Bueno, esto es crónica de lo que iba a pasar y esto se definió desde agosto. Y hubo quienes usamos la tribuna incluso para señalarlo y felicitar al senador Emilio Gamboa, porque cuando estábamos luchando, porque en este último año, que es el año de elecciones, hubiera un presidente que no estuviera vinculado a quien también iba a controlar la Junta de Coordinación Política, para que hubiera esta institucionalidad, esta unidad en el Senado, se sacó el as bajo la manga y buscó en alguien que en sus fobias y en sus amistades toma sus definiciones y no la institucionalidad ni de su partido, ni mucho menos de esta Cámara de Senadores. Y fue así como en una vil simulación, la bancada priista dijo: no acepto la presidencia, y hizo algo mejor. Puso a un pseudopanista a tirarle desde esta posición al partido que lo trajo en la posición número 1 de la lista plurinominal a este Senado de la República. Lo dije en agosto, septiembre, y lo vuelvo a decir: felicidades por el maquiavelismo, senador Gamboa. Y hoy no tenemos unidad, y difiero del senador Lavalle. El presidente de una comisión no representa ni refleja la unidad de este Senado. El presidente de la mesa directiva sí lo hace. Y usted en eso, senador Cordero, ha fallado de forma rotunda. No sé si por complicidad con el PRI o por sus odios y sus amistades ha tomado decisiones que no van con su carrera, como bien dijo la senadora Dávila, y que hoy lo reducen a algo que no es lo que conocíamos de su historia previa. En ese sentido, yo creo que lo decente, lo congruente es que deje la mesa directiva, que si tiene usted una amistad con alguien, desde un escaño común y corriente, tenga esa libertad de expresión, pero no que abuse, como lo ha hecho, de esa posición que no es de usted, como tampoco es de usted la posición uninominal, sino es del partido, que no abuse de esa posición para hablar a nombre de todos los senadores como presidente de esa mesa directiva, quitándole imparcialidad a este proceso. Que lo hagan ellos desde la Procuraduría, lo entendemos, es su ADN, no es el ADN de usted. Y aquí voy a tomar, y perdón que abunde, a todos aquellos que llegaron a este Senado por las siglas de Acción Nacional, con principios y postulados de Acción Nacional. En la política, quien crea que milita en un partido político y que siempre va a tener como candidatos a los que son sus cuates, sus amigos, sus compañeros de generación de la universidad, está muy equivocado. Yo hace 6 años apoyé en la interna al senador Cordero. Nuevo León lo ganó el senador Cordero, fue de los pocos estados que ganó el senador Cordero en la interna, y no me arrepiento de ello. Perdimos, pero apoyamos con todo a Josefina Vázquez Mota. 12 años antes también perdí, ganó Felipe Calderón. Felipe Calderón, que fue mi coordinador en la 58 legislatura en la Cámara de Diputados, quien no me puede ver ni en pintura, pero porque creemos en principios, en postulados, en un proyecto de nación, nos sumamos todos y todos éramos necesarios para evitar que este país cayera en las garras del populismo. Y aún en contra de fobias, en contra de enemistades, luchamos por lo que era mejor para México. Y todos ustedes, encabezados por el senador Cordero, que llegaron aquí al Senado por el PAN y que hoy, por decisiones personales, egoístas, están poniendo en riesgo el futuro del país, les hago un llamado a que en conciencia hagan lo mejor para México. Y también le hago un llamado a que haga lo mejor para usted y para el Senado y renuncie a la presidencia de la mesa directiva, no sea comparsa vil del Partido Revolucionario Institucional que tanto daño le ha hecho por más de un siglo a México. Gracias, senador Gracia. Tiene uso de la palabra el senador Javier Lozano. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, quiero expresarle a usted en lo personal y a toda la mesa directiva, mi respeto y mi respaldo por su conducción seria, profesional, objetiva
e imparcial. Particularmente a usted, presidente, le quiero decir como abogado y como senador que soy, que no advierto que en la conducción de la mesa directiva, en esa presidencia, haya habido algún desvío, parcialidad o un tono alejado a la seriedad con la que se debe conducir la mesa directiva del Senado de la República. Hay que distinguir muy bien el trabajo, la encomienda de presidir la mesa y la libertad de expresión que tiene cualquier senador de la República, incluidos los integrantes de la mesa directiva. Hay que distinguir la seriedad y el cumplimiento de la ley y el reglamento que nos rigen con la capacidad que se tiene, ya no solamente como senador de la República, sino como ciudadano de la República. Derechos políticos plenos que están consagrados en la Constitución de la República. Me parece criminal que vengan aquí a tratar de coartar la libertad de expresión de cualquiera de nosotros, sobre todo cuando se está respetando muy bien el ámbito de cada cosa. Cuando esas expresiones que usted ha hecho, las ha hecho desde una tribuna pública que no es la mesa directiva del Senado, que les ha hecho precisamente en el ejercicio, insisto, de su libertad de expresión consagrada en el artículo 6º constitucional. Que aquí vengan compañeros de nosotros a tratar de callar su voz es absolutamente inadmisible. Que vengan aquí a tratar con vulgares expresiones animadas más por la rabia, por la frustración, por la envidia y no por la razón, también es inadmisible. Es increíble que se quejen ahora de parcialidad quienes han beneficiado dentro de su grupo parlamentario por las decisiones de una persona cuyo único interés en la vida era alcanzar la candidatura presidencial. Que ahora se vienen a rasgar las vestiduras quienes sirvieron precisamente de comparsa a un proyecto absolutamente personal, que desdibujaron la ideología, los valores y los principios de un partido político precisamente en aras de ese afán enfermizo de alcanzar la candidatura presidencial. Lo grave no es que hable el senador Cordero, lo grave es que tengamos en México a un candidato a la presidencia señalado de participar en una red de lavado de dinero. Eso es lo grave y eso es lo que se tiene que investigar. Y desde aquí les digo, si bien no podemos aceptar que la Procuraduría General de la República tenga una actitud parcial, que tome partido en una elección, que favorezca o perjudique a un candidato o candidata, tampoco podemos nosotros esperar que no cumpla con su labor, investigue a fondo a quien tenga que investigar, aunque sea candidato a la presidencia de la República. Eso es lo que nos debe preocupar. Y termino sumándome a lo que dice la senadora Diva Gastelum, como si nos sobrara el tiempo en este Senado de la República, como si fuera eterna esta legislatura, para no ponernos a trabajar para lo que nos pagan, que es legislar, proceder ya a los nombramientos del fiscal general de la República, del fiscal anticorrupción, de los magistrados al Tribunal de Justicia Administrativa, y dejarnos de tanta grilla. Si quieren defenderlos del frente a su candidato, defiéndanlo, pero no le vengan a callar aquí la boca a nadie, porque no están en su derecho. Y si está en su derecho el senador Cordero y todos nosotros de ejercer a plenitud nuestra libertad de expresión. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, senador Javier Lozano. Tiene el uso de la voz el senador Jorge Luis Preciado. Senador Preciado, ¿desea usted hacer uso de la voz? Pues la verdad no quería, pero ya que insiste. Miren, la verdad es que sí es muy incómodo, pero tampoco es nada sorprendente lo que está pasando. Porque lo sabíamos desde que se eligió la mesa directiva, que le correspondía al Partido Acción Nacional, y con los votos del PRI, pues llegó usted como presidente de la mesa. Entonces para nosotros pues era muy claro lo que iba a suceder. Pero en el transcurso del debate, yo he escuchado algunos posicionamientos de compañeros del PRI
y la verdad dan ganas de contestar, pero creo que se pierde el tiempo cuando uno le contesta a quien va en un lejano tercer lugar. Mejor dejémoslos ahí, sin pelarlos, porque esta elección es de dos y esta elección se va a definir entre los dos punteros, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador. Entonces yo tomo los comentarios del PRI como el derecho al pataleo y no voy a contestar ninguna de los señalamientos porque obviamente son temas que se están discutiendo a nivel nacional. Lo que sí es importante, presidente, es que si ya usted está ahí con la mayoría de los votos del Senado, pues asuma la institucionalidad que lo caracterizó el primer año de esta legislatura. Creo que vale la pena. No me voy a referir ni siquiera a sus comentarios porque usted está peor. Usted le va a la que va en sexto lugar. Entonces, pues tampoco tendría yo que reclamarle algo porque usted le dio la firma a Margarita Zavala, pues qué bueno, es su libertad. Pero si ya usted está apoyando a Margarita Zavala y golpea al candidato del PAN, pues ¿por qué no renuncia al PAN de una vez? Porque se supone que está ahí representando a nuestro grupo parlamentario, está apoyando a una candidata que va en sexto, defiende a un candidato que va en tercero con opción a irse al cuarto, porque el candidato Ricardo Anaya es el único que está creciendo. Entonces yo le pediría en congruencia que si este partido le dio la oportunidad de estar en la primera posición para ser senador y ya no quiere estar porque no le gusta el candidato, no le gusta el partido y además apoya a otros, pues de una vez haga lo que hizo el senador José María Martínez. Renunciar dignamente y decir, oigan, ya no me identifico con el PAN, ahí nos vemos. Y entonces afíliese al partido que usted quiera. Lo que no puede pasar es que declare a nombre del PAN cosas que no compartimos. Entiendo lo que hizo el senador Lozano. No comparto mucho de lo que dice, pero en congruencia, cuando el PAN no le dio la oportunidad, bueno, mejor dicho, Moreno Valle no le dio la oportunidad de ser gobernador de Puebla, pues dijo, ahí nos vemos. Y se convirtió en vocero de la campaña del PRI. Eso es congruencia. Y así lo han hecho otros compañeros que no están de acuerdo con lo que está pasando en su instituto político. Piden licencia o renuncian. Yo le pediría, senador Cordero, valore esa posibilidad, valórela bien, para que en el futuro usted hable a nombre suyo y de su candidata y no a nombre del Senado. ¿Sería cuánto, presidente? Gracias, senador Preciado. Tiene el uso de la palabra la senadora Gabriela Cuevas. Muchas gracias. Presidente, gracias, presidente. Me parece que el día de hoy queda inaugurada o desatada la temporada electoral en este Senado de la República, en el que parece se olvidan las responsabilidades que tenemos como senadores de la República y nuestra agenda, nuestro tiempo, más bien es dedicado a la grilla electoral. En este debate, lo que se está demostrando, en primer lugar, es una profunda intolerancia en quienes, por un lado, dicen defender los derechos humanos, pero cuando se trata de la libertad de expresión de un colega, entonces, al no coincidir con sus ideas, deciden que es mejor la censura, que es mejor la intolerancia que el respeto y el debate. El senador Ernesto Cordero jamás ha hecho señalamiento alguno a nombre del Senado de la República. Y tiene todo el derecho, como lo tenemos también nosotros, a hablar y expresar nuestras opiniones a título personal. Esos derechos no solamente los consagra cualquier marco muy sencillo en materia de derechos humanos. Ahí están los tratados, ahí está nuestra propia Constitución, pero también ahí está nuestra ley orgánica y el reglamento. Las libertades, la libertad no puede acotarse a las conveniencias electorales o a las frustraciones gandallas de alguna persona. Esta, sin duda alguna, es un intento de una nueva venganza del PAN. Hace 2 semanas le dedicamos una sesión entera a una de tantas. Yo más bien invitaría a mis compañeros del PAN, senadoras, senadores,
a que hagamos un ejercicio de debate, de tolerancia, de respeto. Si tenemos diferencias, para eso está la tribuna, para que podamos dirimir esas diferencias, no para querer utilizar el Senado de la República como un mecanismo de venganza o de inquisición ante la diferencia de opiniones. Si revisamos lo que ha sucedido en la historia del senador Ernesto Cordero por estos años en el Senado, hemos visto que el senador ha aguantado hasta los tratos más difíciles por parte de su bancada. Después de ser secretario de Estado, precandidato a la presidencia, coordinador, presidente del Senado, al regresar a su bancada no querían siquiera hacerlo integrante de comisiones. Y a pesar de ello siempre fue profundamente respetuoso y ha expresado sus ideas con plena congruencia e integridad. El senador Cordero logró lo que algunas panistas no pudieron lograr, que fue una mayoría y un consenso en este pleno para poder ser presidente del Senado de la República. Es su mérito, es él quien logró esos consensos y no otras personas. Y no debe utilizarse ningún tipo de recelo, ni mucho menos querer utilizar estos debates para aplicar una más de las venganzas que parecieran estar de moda en el Senado de la República. ¿Cuáles son los gran pecados que se le señalan al presidente Ernesto Cordero? Pedir transparencia, expresar su opinión, decir que tiene una preferencia electoral y que tiene una opinión. Eso, senadoras y senadores, no es otra cosa que el elemental derecho que cualquier persona debe y puede vivir en una democracia, que es la libertad. Senador Cordero, por mi parte, todo el respaldo, una enorme gratitud por el papel institucional que usted ha desempeñado y todo, me parece, el respaldo al ejercicio de sus libertades civiles y políticas que todos mexicanos tenemos consagrados en nuestra Constitución. Muchas gracias, senadora Cuevas. Tiene el uso de la palabra la senadora Marcela Torres Peinbert. Simplemente deseo sumarme a la moción hecha por la senadora Angélica de la Peña. Lo espero. No, lo espero. Y le pido que me escuche. Lamento enormemente la crisis institucional en la que el presidente Peña ha puesto a México. Teniendo escándalos de corrupción que a nivel internacional ponen el dedo en México. El escándalo de Odebrecht, la licitación del Tren México-Querétaro, que ahora tenemos que pagar 12,000 millones de pesos por una licitación amañada, hecha por el presidente y su gabinete, ahora candidato. Los socavones que cobran vidas. La PGR ocupada en hacer campaña, en deshacer gratuitamente honras de opositores, al estilo de las mejores dictaduras. Ya nomás les falta encarcelar a los opositores al régimen. Y usted, presidente del Senado, senador Cordero, sumando con su actitud a esta crisis institucional. Usted no deja de ser presidente del Senado cuando hace declaraciones a título personal. No se quita el cargo para ello. Usted sigue siendo presidente del Senado. Y con ese cargo a cuestas, defiende y se convierte en un actor más a favor de un candidato. Yo quisiera exhortarlo, senador Cordero, a ponernos a trabajar. Hay leyes aquí pendientes, hay hechos históricos en el país.
en donde se nos exhorta a cumplir con nuestro deber y tenemos un plazo y un término. Y estoy hablando de la Ley de Publicidad Gubernamental. Como nunca tenemos este gasto escandaloso del propio presidente de la República, que ha gastado miles de millones de pesos en medios de comunicación en propaganda. Tenemos la exigencia en este Senado de sacar adelante esa ley con un término fatal, que es este mes, al final de este mes. Tenemos también toda la ley orgánica de la Fiscalía General, esa que sí les interesa a los mexicanos, senador Cordero, esa que claman por justicia en todos los casos no resueltos de secuestros, de asesinatos. El país con el mayor número de feminicidios en la OCDE y una impunidad total a nuestras mujeres. Y en lugar de ponernos a trabajar en eso, usted se pone a hacer frívolamente apoyos públicos a un candidato. Es lamentable y yo lo exhorto a que se ponga a trabajar en favor de las instituciones. Es cuanto. Gracias, senadora Torres Peinbert. Tiene el uso de la palabra el senador Manuel Cárdenas. Gracias, senador presidente. Quisiera que contextualizáramos esto. Lo que aquí se está planteando es si el presidente de la mesa directiva y los integrantes de la misma se han conducido conforme a derecho, o bien si les podemos conculcar en lo individual y con el carácter que ostentan como senadores, que no el encargo administrativo de gobierno, su derecho de expresión. Tiene pleno derecho el senador Cordero de decir lo que a su parecer convenga en tanto senador de la República, absolutamente. Entonces, ¿cuál es el problema? En algún momento el senador Cordero ha expresado sus opiniones advirtiendo que es la opinión del Senado o de la mesa directiva. Nunca lo he visto. E inclusive, a diferencia del anterior presidente del Senado, de la mesa directiva del Senado, que expresaba sus opiniones y los medios de comunicación señalaban como si fuera la expresión del Senado o como si fuera la expresión de la mesa directiva, y de eso he llevado plena cuenta y anotaciones. Y yo les decía a los medios, no es la opinión del Senado, es la opinión de ese señor. Ni siquiera es la opinión del presidente de la mesa directiva en tanto tal, es la opinión de un senador. E inclusive cuando de mutuo propio violentó mi derecho legítimo y legal, y el de muchos otros, yo no veía tantos aspavientos, cuando ahí sí había ocasión para juzgar, porque también era propio de la dinámica legislativa. Ahora entonces, que hay quienes se confundan y quieran advertir en una opinión personal la opinión de un cuerpo colegiado, entonces sería el caso de que la mesa directiva se hubiese inconformado y en ningún momento lo ha hecho, mucho menos el Pleno en su conjunto. Y vaya que entonces en la anterior presidencia del Senado, inclusive expresaban opiniones del Senado sin que la Asamblea las aprobara. Y eso era absolutamente absurdo e ilegal, porque a quienes no formamos parte de grupo parlamentario o no tenemos militancia partidista, se nos desconocía como integrantes de la Asamblea. Ahí sí se atropellaba el derecho de la Asamblea, porque el texto en ningún momento le era sometido a la misma. Y después de varias ocasiones de queja, al final de esa administración,
de ese año legislativo empezaron a tomar conciencia de que no era un grupito de 3 los que podían expresar la opinión del Senado. Ahora entonces, si los medios de comunicación quieren cabecear o postear que la opinión de un senador es la opinión del Senado, pues allá ellos y pobres de los otros que así lo interpreten. Pero sí hay una gran diferencia, al menos en el trato por parte de los medios de comunicación respecto de opiniones personales del anterior año legislativo y el presente. Así que en mi posición, y vaya que no necesito proferir o decir o en una vanidad malentendida decir que soy abogado, la libertad de expresión la entiende cualquier ciudadano mexicano, no se necesita pontificar sobre si se es abogado o no. Y adicionalmente, tampoco comparto el que quieran ir a misa y a vender las cañas para proferirse adjetivos de una u otra naturaleza. Lo que en todo caso en esta moción se planteaba es una interpretación personalísima de una compañera senadora que está en todo su derecho de presentarla y nosotros en todo el nuestro de disentir. El que el senador Cordero, o pongámosle el nombre de quien ustedes quieran, exprese en su legal y legítimo derecho lo que le venga en gana, es absolutamente respetable porque no lo hace en nombre de la mesa directiva y mucho menos en nombre del Senado. Aquellos que así lo quieran inferir, pues allá ellos. Y querer culpar al presidente de la mesa directiva de que los temas aquí no avanzan se me hace un despropósito. Se me hace tan fuera de foco como no conocer el procedimiento legislativo. De suyo, un servidor ha seguido todos y cada uno de los pasos que la ley y el reglamento establecen en tanto los temas que me interesan e inclusive agotadas esas gestiones, evidentemente documentales, y permitiéndole a la mesa que atienda el proceso legislativo de conminar a comisiones o inclusive de nombrar a otra para que haga dictamen. Y agotado todo ese procedimiento he tenido que ir al tribunal e inclusive ahorita está la petición de amparo. Pero decir que es el presidente de la mesa es absurdo. Es querer no reconocer cómo se procesan los temas en la Junta de Coordinación Política. Es volver a querer desconocer las violaciones que en tanto en otro tiempo se hacían, las miraban como naturales, que cuando ahora que no se hacen, las quieren ver como impropias. El senador Cordero, en su carácter de presidente de la mesa directiva, no ha violentado en ningún momento estatuto alguno. La mesa directiva en ningún momento ha generado inconformidad alguna respecto del desempeño del mismo.